está en proceso y se piensa que el próximo año se puede aprobar. Es más, el Consejo, el regulador metropolitano lo aprueba el Consejo Regional, porque es de otro nivel, de otra escala. El Consejo Regional, justamente, ellos aprueban. Y ahora está empezando el trabajo con los consejeros regionales para que conozcan el proceso que ha tenido hasta ahora el regulador. Lo otro, una consulta, ¿usted está gestionando o participó en este plano? ¿No toma la parte histórica de la comuna? El nacimiento de la comuna, cómo se creó, una cosa para... Todo eso se toma en consideración. ¿Sabe por qué no con el inicio del parque con Guardencillo, no sé, pero más, digo yo, bueno, yo lo digo porque yo me he hecho, pero a cuántos congresos de humedal y todo, de ese, porque me gusta el tema, claro, nosotros no éramos, esto era una isla, el Biobío nos unió, por eso estamos hacia el mar, hacia allá, entonces me hace lógica lo que dice en el fluídico, que Hualpén mira el entorno, pero nos están eliminando todo lo que es nuestro entorno, la naturaleza, porque aquí partíamos con el humedal de Lorenzo Arenas, el San Andrés, Perales, Andariel, es el canal y acá Costal, el Price y salimos a Lenda. Vamos en el área, entonces si nos tapan estos conductos también somos donde pasa una parte, una placa aquí tenemos sísmica en Hualpén, entonces eso decía, tomarán en cuenta todo eso. Está considerado eso, profesor, bienes naturales que hay que proteger, por lo tanto está protegido, y por lo demás todo el santuario y la naturaleza está protegido, ¿verdad? Claro, el santuario hace ya nomás, pues lo que hay acá, pero el resto, como les decía yo, el cordón de humedal que teníamos aquí, se está perdiendo entonces. Por la dinámica de la actividad actual, me hace sentido lo que decía Claudio, de que la demanda ciudadana no van de acuerdo con la velocidad con que los cambios de la legislación. Claro, el cambio que los gobiernos de turno estén haciendo, ¿cierto? No existe, digamos, un plano regulador que dure determinada cantidad de años, o sea, que se tendría que ir adecuando a medida que van pasando los años. Pues que hay un plano regulador que dure 5 años, que dure 8, que dure 10, todo depende de cómo vaya evolucionando la ciudad. A ver, los planes reguladores duran 15 años, en realidad duran 30, pero se acortó en el umbral del tiempo 15 años, por lo menos el estudio práctico, 15 años. Pero nada impide que un plan regulador se pueda actualizar cada cierto tiempo. El plan regulador de Concepción tendría como se cuántas actualizaciones, son ajustes. En realidad, un plan regulador no es una camisa de fuerza que uno dice, uy, quedó más para siempre. Se aprueba y se modifica. Se aprueba y se puede modificar si se quiere así. Es medio raro, pero nadie pasa, lo probable no lo puede modificar. Y eso puede modificar una parte del plan regulador, Claro, una parte. que no es un sectorial. No, se puede modificar. No es un sectorial, es un Legislar es otra cosa. Sí, se puede modificar. Y de hecho se modifican acá, en realidad se modificará. Sí, eso también hay que pensar con reguladores estancos, por ejemplo, aparte de Concepción como ejemplo, y de Los Ángeles. Por ejemplo, ellos cada cierto tiempo hacen como una consulta, bueno, es un ejemplo de ellos, ellos hacen como una consulta de nuevo ciudadano, preguntan cada cierto tiempo y dejan que la gente manifieste las juntas de vecinos, en realidad, lo hacen a través de las juntas de vecinos, cuáles son las inquietudes nuevas que han ido saliendo, y en base a eso, si amerita, ellos modifican el regulador. Bueno, eso, por ejemplo, es parte de la gestión. Y eso, por ejemplo, se puede hacer. O sea, eso las municipalidades tienen atribuciones para hacerlo. Eso lo podrían hacer, por ejemplo, y plantearse de que este regulador cada cierto tiempo se revise con la comunidad y, por ejemplo, se actualice en base a los requerimientos o de acuerdo si hay como inquietudes como grandes, gruesas, amerita quizás una modificación. Claro, y eso, por ejemplo, se le puede proponer a las autoridades para que no sé, cada 2 años, cada 3 años, no sé, como dura un horizonte de 15 años, porque
cada cierto tiempo ustedes podrían, eventualmente esto se puede revisar. Por ejemplo, en Los Ángeles es así, pero eso fue una decisión en su momento de la autoridad, se hizo un plan de gestión, por lo tanto ellos cada cierto tiempo lo van actualizando. Entonces para mí es súper habitual que Los Ángeles llegue cada 2 o 3 años con una modificación. Los candidatos, Solamente de la autoridad. los candidatos. ¿Cómo lo haga? Depende de la autoridad, porque también de repente pueden llegar así, por ejemplo, proyectos que son de impacto, que ameritan de repente alguna modificación puntual, algún proyecto que incluso puede ser de interés regional, y eso también se puede hacer. Tal vez para Talcahuano, por ejemplo, para el Hospital Higuera, que hay un problema de la vialidad, se hizo una modificación del procurador de Talcahuano por un tema de una vialidad, por ejemplo. Eso tiene que ver las autoridades comunales. Claro. Ellos lo tienen que ver, ellos lo determinan, ¿no es cierto? O sea, sí. Y en este caso, supongamos que un candidato a concejal, un candidato a alcalde, puede ir dentro de sus programas que estaría abierto para que se... Es que no lo puede decidir él solo, porque claro. ¿Viene de la comunidad o parte de O la...? sea, puede ser su propuesta, pero tendría que también, él no lo puede decidir solo. Si yo voy a hacer que pase tal cosa, no, porque tienen que, es el consejo en pleno el que tiene que tomar esa decisión, o el alcalde, la alcaldesa, lo que sea. No es él, no lo puede poner en su plan porque en realidad no depende de esto. Pero tampoco depende en su programa de la dirección de desarrollo, de las direcciones de obras, no vienen de ahí. La CNE. La CDE. Es que algunas cosas cuando son, depende de quién lo pague. Por ejemplo, un camino lo paga la CNE de Obras Públicas, por ejemplo, o el Ministerio de Obras Públicas. Entonces hay que conversar con esa parte. Para una modificación de un plano regulador. Para una modificación solamente depende de la comuna que la hacerlo. De la autoridad del comuna. De la autoridad de tomar la decisión de iniciar, pero lo que no puede saber es el resultado. Eso va a depender del consejo. Claro. En todo caso, una anécdota, ahora que se está diciendo eso, que me tocó hacer hace unos años acá en el plan regulador de Linares, y estaba en época de candidatura de alcalde, y el alcalde se dio cuenta y dijo que no sabía mucho de esto. Uy, dijo, qué interesante, yo decía, todo lo que yo quiero hacer, lo voy a coger como si fuera mi programa. Que a mí me parece súper bien. No es otro programa, es tu programa en el plan regulador. Y se empapó en el plan regulador y tomó, y esa fue su gran candidatura y perdió. ¿Sabes? Hay algo que me agregué más porque Ricardo algo al final dijo de las aprobaciones. ¿Sabes lo que nos faltó? El tema de la ley. Sí, el tema de la evaluación ambiental estratégica, que los plan regulador son sometidos a evaluación ambiental estratégica. En realidad todos los instrumentos de planificación son sometidos a evaluación ambiental estratégica. El regulador metropolitano, que está en proceso, tiene su evaluación ambiental estratégica en paralelo. Lo mismo los comunales también tienen la evaluación ambiental estratégica social, que eso lo aprueba el medio ambiente. En realidad no lo aprueba. No lo aprueba porque en realidad es voluntad del mismo proponente cumplir con ciertas cosas que están estipuladas por ley. Pero lo otro que les iba a comentar, que por ejemplo, que ustedes decían, pero ¿por qué se atrasa 17 años, por ejemplo, un regulador? Se puede atrasar en varias partes. A veces el tema técnico se termina, se entrega, el consultor termina su tema, lo entrega, le va, se fue. Y resulta que después viene el tema en el consejo a veces, y a veces los reguladores están detenidos en el consejo. Y no hay, a veces, a ver, por ejemplo, te pongo otro ejemplo, que como yo veo los profesionales, el de Coihueco, por ejemplo, el de Coihueco se puso plata, se hizo la consultoría, pero nunca, en el consejo nunca se pusieron de acuerdo y nunca se aprobó. Ahí está, y ahora quieren pedir plata para hacerlo no. Pero nunca se aprobó, estoy diciendo los datos. Me estoy mojando el video. No, y le doy otro ejemplo. Pero este no se aprobó nunca. Entonces, de repente, ¿qué pasa? Que por los atrasos que dicen, ¿por qué se puede atrasar 17 años? Porque puede estar en el consejo. Porque la Contraloría no puede volver hasta. Yo tengo ejemplos de reguladores que nos hemos demorado 3 años, 4 años en aprobarlo en la Contraloría, por ejemplo, porque que se le ocurrió algo, que aquí de nuevo, que no toman razón, porque en algunos reguladores tienen que tomar razón la Contraloría, no en este, porque este está dentro del intercomunal, entonces no va pero sí, por ejemplo, en los que veo yo que son el resto de la región. Puede estar en la Contraloría no sé cuánto tiempo. Por ejemplo, a veces se han demorado 5 años en la pura Contraloría. Me pasó, pero ya no quiero decir.
entonces cuando ya, por ejemplo, digan ya, aquí no se va a poder construir, pero resulta que ya tienen todo construido. El daño, por ejemplo, que se le hace a los hospitales es lamentable. Es lamentable. Pero ahí de repente es excesiva, porque Ricardo lo dijo en algún momento, es como la burocracia de repente de que se va a probar allá, que viene para acá, que viene para acá, y ahí todo eso se pasan años. Increíble, le cuento Ya, cuente la siguiente, ¿ah? Este va con nombre, con plata del gobierno regional, hace un montón de años. Se hizo un programa de plan Se hizo un programa de plan y se hizo seccional del lago Yeuqueo, comuna de Cañete. comuna de Tilúa. Ah, sí, Tilúa, alcalde Adolfo Villabuena. Ese no se Pues se resolvió. Lo voy a echar al agua aquí. ¿Qué pasó? Se hizo con plata rentada, entonces hizo el gobierno regional. Yo trabajaba en el Ministerio de Vivienda, se armó, se hicieron las participaciones y todo lo demás. Yo aprendí mucho. Ahí realmente, ahí pude conocer la cosmovisión y todo. Realmente después, yo no había falta, te lo digo de verdad. Pero bueno, teníamos que seguir adelante con nuestro plan, se terminó, se envió al municipio y yo mismo llamé al alcalde, alcalde, ahora le doy a usted exponerlo, lo que yo le contaba. Y me dijo, no pienso exponerlo. Perdón, le dije, no escuché bien si eso está por ley, nosotros cumplimos, hicimos la cosa, le pagamos a todo el mundo, esta plata no es suya, esta plata es tuya. No lo pienso exponer. Y yo le dije, perdón, alcalde, ¿y me puede decir por qué razón, motivo, circunstancia usted no quiere exponer? Y me sacó como una frase palmano, me dijo, porque es la única manera que a nosotros los mapuches nos escuchen, que nos tiren a la bala. Así que tíreme nomás, se lo voy a dar a hacer. Ese balcón no había que hacer. Y al final no sé, pero el plano, o sea, ¿El de Tilúa? El que aprobó, plano yo llevo. No, es seccional. no, sí, ese sí. Se aprobó. Ese se aprobó. Y el de Tilúa, el de regular de Tilúa salió ahora de cuenta remota. Salió ya. Bueno, pero ¿qué quiero contar cuento? Que pasa tanta cosa, tanta... Es como una minucia rara, así Sí. como una mujer bien. Yo te iba a hacer una pregunta así como para ver si te entiendo. La clase que le di. Un plan regulador autoriza lo que se llama usos de suelo. El suelo yo lo uso como habitacional para vivir, industrial, área verde y equipamiento. Ya. El plan regulador autoriza actividades, bailar, comer. No tiene que ver con actividades, tiene que ver con usos de suelo. ¿Estamos claros? Sí. Ya, la extracción de áridos, ¿es una actividad o un uso de suelo? Es una actividad. Eso es Primer problema resuelto técnicamente, lo digo Contraloría, no es un uso de suelo, es una actividad que tiene que ir con camiones, que es como bailar o como comer, y por lo tanto no se puede regular. Se lo dimos de nada. No se puede regular el... ¿Me capta, no? Eso le pasa a Cristiano, ¿no? No se puede regular. Eso, por ejemplo, yo considero que es una falencia de la planificación. Debería estar catalogado. Ahora, eso es por la velocidad con lo que se va modificando. Incluso yo diría que también la normalidad que tiene que ver con los grandes malls y estas cosas que lo encuentro de lucha en la casa. Es de lucha. Para los impactos que tú vas generando, yo encuentro... Bueno, y no sé. Pero una comuna podría, dentro de lo que autoriza la ley, vigilar y dejar establecido qué es lo que en este caso se defendía que no era una labor extractiva, buena minera. Nosotros tenemos problemas con la que sacan arena del río, la arenera, si caen dentro del mismo punto. Entonces, mi pregunta es si las comunas locales tienen esa potestad de fijar y normar eso. Porque, perdón, en el plano regulador, nosotros hablábamos de que la arenera tendrá que salir y correrse para allá y rescatar esas 300 hectáreas que quedan libres. El problema es que le acabo de decir, la actividad de extracción es una actividad, no es un uso de suelo. Por lo tanto, se puede regular por otro lado, pero por el plan regulador, aunque yo le encuentre toda la razón, mi amigo aquí también, pero no se puede documentar. ¿Se fijan? El problema con el uso de suelo, ¿pueden ellos transformar una arenera en una actividad como minera? Porque ahí de todas las areneras, de las 5 areneras, hay una, de la última de Ernesto Ríos, que esa
para no pagar a la municipalidad, se puso como que era una extracción minera. ¿Qué sacan? Oro del río. No, es que dicen que van a andar buscando, explorando, por eso se ponen más Y no pagan nada. En este instante, esa minera está debiendo 500 millones de pesos con la extracción. Y la otra está todo regulada, digamos, como corresponde. Pero es complicado, digamos. Sí, no sé, esa actividad y ha sido resuelta, ha sido una debilidad de la... ¿Sabe? Me cabe una pregunta igual, lo siguiente, ¿qué pasa, por ejemplo, las autoridades o las entidades de Estado o de gobierno no trabajan transversalmente como para ir generando una ganancia también para el ciudadano, para el poblador? Bueno, yo creo que mi impresión, o sea, no es mi impresión nomás, yo diría de que el gran problema de nuestro país es que todos trabajan como en un archipiélago, cada uno dentro de su isla nomás, y no conversan unos con otros, ni en la planificación. En el borde costero, no recuerdo la cantidad de planificaciones que hay distintas, que si uno las pone todas transparentes contra la ventana no alcanza ni una con ninguna. Entonces, en realidad, en esa parte nos falta como país. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Legislar o ponerse de acuerdo? No sé si legislar, porque aquí somos campeones para sacar cada vez más grueso. Cuando hay un problema, sacamos una norma. Sacamos la norma. Yo no sé si esa es la solución. Y a esa norma le ponen una manilla para una siempre aparece. Bueno, por ejemplo, hay países, en Colombia. Bueno, en Colombia, por ejemplo, yo les conté la otra vez que el ordenamiento territorial es parte de la Constitución. Así de importante es. Entonces, en base a eso, ellos también en este tipo de cosas no. El otro día vimos el ejemplo de Medellín. Claro. ¿Cierto? Es en realidad, nosotros estamos como al debe de este tema. El ordenamiento territorial, la discusión, nos falta instrumentos. Yo diría que ahí se nota si un país desarrollado o no. Se nota por los edificios de vidrio que hay en Santiago. Así es. En estas cosas se nota si estamos bien o mal. Ahí no va. Porque, por ejemplo, lo que decía Ricardo también al principio, que claro, están los instrumentos, los reguladores comunales, los metropolitanos, no hay gestión. Entonces, al final, ahí quedan. Resúsenlo. Y nos faltan los expertos en sacarle provecho. Así es. Conversaron con alguien de ustedes. Hay una persona, un inmobiliario que sacó todas las niñas alrededor del mundo. Se sector penal, que nada que pagar. Que es para allá, para acá, para por otro lado. Entonces, al final, todas estas cosas, siempre el que sale de que se dieron el actual mismo, ¿cierto? Los que tienen formación privilegiada. Claro. O ahora que se levantó el peaje, ya está todo vendido. Sí, Si alguien va a ir a comprar, está pasando. Todo vendido, claro, subió el precio, todo, o sea, el precio ya, lo que sabían de antes tienen que haber. Y lo que decía Ricardo igual, el tema se especula mucho cuando se está trabajando en un regulador con respecto, bueno, y el caso cabal que todo el mundo supo. Pero esa es una información privilegiada, pero si todos Yo también encuentro que eso debería ser, yo también estoy de acuerdo con eso. Pero por ejemplo, hay un tema de que tiene que ver cómo se especuló con un suelo que era rural, pero que todos sabían que iba a ser urbano. Entonces el que sabía primero salió. Así fue la cosa, ¿no? Pero así, eso, el uso del suelo es terrible. Sí, porque lo cambian, porque a mí La yo le prevención. pedí la huella, ahora último, porque siempre fue zona protegida,